Listo. Listo, Jonathan. Esperemos a que los compañeros se conecten. Ya voy habilitando para yo poder Ya te compartir. habilité. Aquí está. Ya te habilité. Velo ubicando ahí en la pantalla. Todavía no lo vayas a reproducir, por favor. Listo, profe. Bien, chicos, les preguntaba, qué será la conciencia? Es como el pensamiento que uno tiene para reconocer el bien, el mal, en los recuerdos. Eso es como la conciencia humana, ¿no? Bueno, bien, está bien la definición. Ok, entonces ahora sí, hagámosle para no perder tanto tiempo. Vamos a presentar este video, por favor, pónganle mucha atención a este video. Si pueden tomar apuntes ahí rapidito, tomen apuntes, que es un video bien interesante y bien explicadito de lo que es la conciencia y ahorita vamos a dar una definición como en resumen de lo que estamos viendo. ¿Listo? Dale. Suéltenlo, como dirían por ahí. Jonathan, no estás, ¿qué pasó con el video? Profe, y si ponen en el chat el link del También video y cada uno lo ve, porque de pronto, pues, por lo que la señal se va, se sí, tienes molesta. toda la razón, ya lo voy a copiar y lo voy a pegar al chat, sí, bien. Entonces, igual Jonathan nos lo va a reproducir, pero si no lo estamos viendo, ahí lo podemos reproducir por aparte, ¿listo? Simplemente entonces, ya lo acabé de enviar, entonces dame un segundito, Jonathan, devuélvetelo, vuélvelo a empezar, ponle pausa un momentico. Ponle pausa un momentico. ¿Ya lo vieron todos ahí en el chat? ¿El enlace? Sí, señora. Listo, ok. Entonces, a la cuenta de 3, Jonathan, su merced lo reproduce y los que no lo estén viendo simplemente van al chat y lo reproducen en sus computadores aparte. ¿Listo? Listo, profe. Ok, hágale pues. Ya. Todos escuchamos esa vocecita interior que nos dice qué está bien o qué está mal. Y como les he explicado en otros videos, hay veces que hacemos cosas inconscientemente. Pero ¿te has preguntado qué es la conciencia? La conciencia es nuestra capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. Es decir, que como individuo te des cuenta que tenemos una especie de control ejecutivo de nuestro cuerpo y que se crea por la complejidad de nuestra actividad cerebral. Pero la verdad es que no existe una definición única de lo que es la conciencia. Y es que existen diferentes puntos de vista dependiendo de las creencias que se utilicen para explicar este fenómeno. El principal problema de estudiar la conciencia es que es una experiencia totalmente subjetiva. Y la única forma de saber qué dice la conciencia de otras personas es preguntándoles directamente, y que no siempre es muy confiable. A esto se le conoce como el problema de las otras mentes. Y es que tomando en cuenta esto, es posible que los animales, los árboles y las piedras también sean conscientes, solo que no podemos preguntarles. Y es que muchas personas creen que los perros o los gatos sí tienen conciencia, pero los insectos o las plantas no. Pero en realidad todavía no podemos saber hasta qué punto un organismo es consciente. Por lo que actualmente la postura científica es que existe evidencia que indica que todos los animales y otras criaturas tienen los sustratos neurales necesarios para tener conciencia y exhibir comportamientos intencionales. Por el lado contrario, el problema de las otras mentes también implica que puedan existir individuos que actúen de manera muy parecida a nosotros, pero que carezcan absolutamente de conciencia. A este tipo de entidad se les ha llamado zombies filosóficos, y actualmente investigadores en diferentes universidades
trabajan en estos temas usando inteligencia artificial. De hecho, en los años 50, el matemático Alan Turing propuso una prueba que determinaría si una computadora podía pensar. El test de Turing consistía en poner en un cuarto a una persona y que ésta enviara mensaje de texto a otras dos en otro cuarto. Una era una persona real y la otra era la computadora que se estaba probando. Si la mayoría de las personas no podían distinguir entre el humano y la máquina, entonces la máquina habría pasado el test. Actualmente, el test de Turing ha sido modificado, ya que el hecho de que un programa sea capaz de responder preguntas de manera parecida a como lo hacemos los humanos, no quiere decir que entienda el significado de la conversación, y por lo tanto no es consciente de lo que estás diciendo. Un ejemplo es la supercomputadora llamada Watson de IBM, la cual ha ganado concursos de Jeopardy en televisión jugando con humanos. Otra forma de estudiar la conciencia es estudiar los desórdenes mentales en los que ésta se ve afectada. Un desorden que ha dado mucha información al respecto es llamado anosognosia y ocurre cuando alguna parte del cerebro se daña, generalmente después de un infarto cerebral, y entonces la persona pierde alguna capacidad, pero no es consciente de ello, negando que exista algo mal en su persona. Por ejemplo, en pacientes con daño en la corteza parietal es común la pérdida del control de alguna de las partes del cuerpo. Entonces, cuando se le pide al paciente que mueva una parte no afectada, lo puede hacer sin problema. Pero cuando se le pide que mueva la parte inmóvil, al no poder hacerlo, responderá con una excusa, como que no tenía ganas o cualquier otra cosa aunque no tenga sentido. O pacientes con lesiones en el lóbulo occipital, los cuales pierden la vista, pero ellos continúan diciendo que pueden ver bien, a pesar de que ya no les es posible ver adecuadamente o estar completamente ciegos. El estudio de la conciencia se realiza desde muchos ángulos y seguirá siendo un tema de debate durante mucho tiempo, tanto en humanos como en computadoras. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Sé consciente y no olvides dar. Pues, Ok. Bueno, chicos, ¿qué tal el video? ¿Cómo nos pareció? Bueno, profesora, porque pues habla de la subjetividad, entonces no es como tal algo puntual, ya que todas las mentes son totalmente diferentes, profe, entonces son conductas subjetivas, nadie puede o no puede una investigación comprobar con exactitud porque actúa de tal manera o porque tiene esa conciencia. Muy bien, exactamente. Fíjense que a veces nosotros mismos, a partir de lo que acabamos de ver, nos gusta señalar a los demás y juzgarlos, ¿cierto? Y decir, mire, esta persona tan inconsciente, esta persona no sé qué, esta persona se está haciendo, pero no sabemos qué pasa, hasta qué está pasando dentro de su cerebro, si realmente es consciente de lo que le está pasando o si realmente no es consciente de lo que le está pasando. Bueno, listo. Entonces vamos a darle una definición aquí a lo que es realmente, a lo que podemos decir, a lo que realmente podemos decir de lo que, a lo que nosotros necesitamos referirnos de conciencia. Nosotros estamos tocando en este momento lo que es la conciencia humana, ¿sí? O sea, este video era de forma global de todo lo que existe, pero nosotros vamos a tocar el tema de la conciencia humana y podemos definir la conciencia humana como la capacidad propia que tenemos nosotros los seres humanos, primero, de reconocernos a sí mismos, ¿sí? Es decir, saber qué tengo yo, quién soy yo, cómo soy yo, qué tipo de personalidad tengo yo, qué me gusta a mí. Y asimismo, decir, yo estoy viviendo, yo vivo en este planeta, ¿sí? Yo soy de este territorio, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que somos ni de dónde estamos. Y por eso buscamos excusas, como a veces como lo decía el video, buscamos excusas para aislarnos de lo que nosotros realmente somos y a dónde pertenecemos. Entonces, la conciencia humana es esa capacidad propia de identificarnos y de saber que somos, que existimos, que estamos en este territorio, que estamos en esta tierra y que hay un entorno
hay algo que nos rodea, no estamos solos. También podemos decir, y aquí hablamos de la conciencia moral, que es a lo que nosotros necesitamos enfocarnos un poquito más, que es lo que nos enseña o nos señala si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces dice, aquí hablamos de la conciencia moral, es aquella que nos señala si las acciones o actitudes que estamos tomando son correctas o incorrectas. La conciencia moral está sujeta al conjunto de valores morales que ostenta el individuo. Son los valores morales son los que orientan el comportamiento y las acciones de las personas, siendo que quien rige por ella procura obrar bien. O sea, las personas que se rigen por estos valores morales, volvemos a tomar el ejemplo de la parte religiosa, de algunas religiones que les dicen a las personas que ustedes tienen que vestirse así, tienen que comportarse así, tienen que hacerlo así. Entonces yo soy consciente de que si mi entorno es ese, pues hombre, yo obro de acuerdo a eso. Y de acuerdo a eso, digo si lo estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo bien, porque soy consciente de eso. Normalmente las personas que nos regimos por eso, por ese entorno que nos rodea, por esos valores que nos han inculcado en nuestros hogares o en nuestro entorno, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra familia. Entonces, de acuerdo a eso, yo trato de obrar bien, de hacer las cosas correctas. Que digamos que para mí robar sería mal, ¿sí? Estaría mal y soy consciente de que si yo le quito a alguien algo que no me pertenece y se lo quito porque yo lo quiero obtener o porque quiero tener ganancia o porque quiero llenarme los bolsillos, muy seguramente yo sé que lo estoy haciendo mal. Entonces yo evito hacer eso y evito tener un comportamiento inadecuado de acuerdo a esas creencias y de acuerdo a esos estímulos que tengo a nivel de mi entorno. Entonces yo no robo porque para mí está mal. Digamos que para el ladrón es normal, es su trabajo, ¿sí? Pero ellos muy conscientemente saben que está mal, pero es el ejercicio que ellos hacen, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí estamos claros? ¿O quieren hacer algún aporte o quieren dar algún ejemplo? No, yo creo que no, yo estoy bien. Bien, Jonathan. ¿Qué nos dice Ruth? ¿Qué Sí. nos dice Catalina? ¿Qué nos dice John? Profe, Perdón, todo está claro. John, bien. Ruth, Sí, profe, todo está muy claro. bien. ¿Listo? Ok. Entonces regálame por favor la siguiente. ¿Para qué nos sirve la conciencia, chicos? ¿Sí? La conciencia es una parte fundamental en la vida de las personas, ya que permite comprender qué clase de persona es. Entonces, la conciencia moral tiene un punto de vista interno y otro punto de vista externo. El interno quiere decir que nosotros elegimos por un código ético el camino a seguir, ¿sí? Es decir, de acuerdo a mis, no, devuélvete, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mi entorno, yo elijo y digo, me voy por este camino porque para mí ese es el correcto, ¿sí? Entonces, esa lección se basa también en conocer que cada acción tiene su consecuencia y como tal, el ser humano es responsable. Entonces, de acuerdo a mi creencia y de acuerdo a mi cultura, un ejemplo es no bote basura a la calle, porque si usted bota basura a la calle va a contaminar el medio ambiente y usted se va a ver afectado y su descendencia también se va a ver afectada, que es lo que está ocurriendo en este momento, que estamos en una contaminación muy alta, ahí está el calentamiento global a consecuencia de los actos, ¿sí?, que nosotros hemos cometido con el planeta, botar la basura a la calle, las fábricas, todas estas cosas que nos están dañando nuestro ambiente. Y entonces yo sé
que tuve un comportamiento inadecuado, que tuve en alguna época sí boté basura a la calle, cuando iba de paseo dejábamos las bolsas de la basura ahí tiradas. Entonces, ahora asumamos nuestras propias consecuencias de los actos que cometimos mal. Entonces, para eso nos sirve la conciencia. Ay, Juanma, chica, si yo boté este papel a la calle, ahora esperemos que mis nietos o mis bisnietos puedan vivir así como yo estoy viviendo medianamente bien, digamos, con relación al ambiente. Medianamente bien quiere decir que pues por lo menos nosotros todavía respiramos algo de oxígeno, que todavía nosotros tenemos agua, que todavía nosotros podemos ver paisajes y podemos conocer y hemos visto parte de la fauna, parte de la flora que hace parte de nuestro entorno. Por lo menos en este momento yo estoy viendo un lindo pajarito que se me está parando aquí en mi ventana. Quién sabe si más adelante, por mis errores de botar basura a la calle, de encerrar los animalitos, de acabar con los animalitos, si mis nietos o mis bisnietos o mi descendencia va a poder ver y va a poder disfrutar de lo que yo estoy disfrutando en este momento. Entonces, conciencia, ¿para qué nos sirve? Para, si nosotros cometemos errores, aceptar las consecuencias que puedan causar esos errores que hemos cometido. ¿Listo? La parte exterior, entonces aquí dice, además de dicha interioridad, tiene una relación directa con el exterior, ya que con base en esos valores morales es que el hombre va a actuar. Bueno, entonces yo ya sé exteriormente qué va a pasar, ¿sí? La gente me va a señalar, la gente me va a criticar, la gente me va a decir, bueno, entonces más bien me acojo a mi ruta, más bien me acojo a lo que me han enseñado, a lo que me han inculcado, para no someterme después a las consecuencias de mis actos y que la gente me esté juzgando y o que las cosas empiecen a salir mal por culpa mía. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Ok, muy bien, Ruth. Catalina está muy callada hoy, Dios mío. Sí, eso Sí. no es normal, profe. Está todo claro. Ok, bueno, regálame la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos tipos de conciencia. Ya hablamos de lo que es la conciencia individual, es decir, es el conocimiento del individuo que existe, que tiene un entorno que lo puede favorecer o que lo puede perjudicar, de acuerdo pues a los actos que ellos hagan, ¿sí? Por medio de por medio de la conciencia individual, la persona establece qué es lo bueno y qué es lo malo entre sí, que fue la definición que dimos de forma global. Entonces, este tipo de conciencia individual, ya yo acepto mis errores, acepto mis culpas y decido cómo me voy a comportar o cómo voy a actuar en el entorno que me rodea y para conmigo misma. La conciencia social, entonces es cómo actúo yo o cómo manejo mis decisiones de acuerdo al entorno. La idea no es perjudicar al entorno, la idea es hacer parte de ese entorno y poder tener una conciencia sana y una conciencia buena de lo que me rodea. ¿Listo? Por medio de la conciencia social se establece aquello que es malo o bueno para la comunidad. ¿Bien? Regáleme la siguiente, por favor. La conciencia emocional. Entonces, aquí hablamos de los sentimientos, de las emociones que nosotros también somos conscientes de esas emociones, ¿sí? La conciencia dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo, y así como también forma y también forma el individuo en su comunidad. Afectará el estado emocional de las personas entre sí. Entonces, si yo, voy a poner un ejemplo a nivel de comunidad. Si yo, acuérdense que comunidad no es todo nuestro alrededor, o sea,
no es el grupo de gente, sino comunidades también con las personas que yo convivo. Entonces yo convivo con mi esposo, ¿sí? Entonces resulta que yo soy consciente que le fui infiel. ¿Mm? Emocionalmente, ¿cómo me voy a sentir yo cuando esté con él? Me voy a sentir mal, me voy a sentir triste, muy seguramente voy a llorar, no le voy a poder ver la cara, porque sé que lo que yo hice estuvo mal. Y se expresa, y hay esa conciencia emocional que ya son los sentimientos y se van a expresar de una forma donde yo me voy a sentir mal. ¿Sí? Si soy consciente de que la embarré, de que cometí un acto que no era adecuado. Ahora, si yo cometo un acto adecuado, ¿m? A nivel social, es decir, digamos que yo soy la alcaldesa de Villavicencio y entonces aprovecho en verano y limpio los ríos, los caños, limpio todo, la ciudad la mantengo organizadita, pues ¿cómo se va a sentir mi conciencia emocionalmente? Pues se va a sentir tranquila y va a estar contenta y estoy favoreciendo a mi entorno social y también me estoy favoreciendo a mí misma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos de conciencia emocional. Y la conciencia temporal, volvemos al ejemplo del medio ambiente. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de que fuimos inconscientes en el pasado. Ahora somos conscientes de nuestros errores y sabemos que no debemos arrojar basura, que debemos cuidar toda la parte de la contaminación, que no debemos malgastar el agua, que no debemos coger los pajaritos o los animales silvestres o de la selva para encerrarlos y tenerlos en nuestra casa por puro capricho de decir, ay, si es que yo quiero tener un león de mascota, entonces venga, y los terminamos acabando. Entonces la conciencia temporal se remite a eso, que en el momento, digamos, nosotros no somos conscientes, pero más adelante sí nos vamos a tener que dar cuenta de nuestros errores. Bien, regálame la siguiente. Ok, tenemos la conciencia psicológica y tenemos la conciencia moral. Ya hablamos de la conciencia moral, ahora vamos a hablar de la conciencia psicológica. La conciencia psicológica es decir quién soy yo, aceptarme a mí misma, ¿sí? Para poder entablar y tener conciencia con las cosas y con las cosas y las personas que me rodean. Si yo no soy consciente de quién soy yo y que no me acepto, porque soy gordita, porque soy flaquita, porque soy bajita, porque soy alta, porque tengo un dedo torcido, porque es que definitivamente yo no soy buena para nada. Entonces, eso es lo que hace la conciencia psicológica. Entonces, nosotros normalmente, cuando hacemos algo mal o cuando no estamos de acuerdo con algo de nosotros mismos, nos empezamos a recriminar a nosotros mismos. Y empezamos a decir, claro, es que como yo soy bruta, claro, es que como yo no sé qué, claro, es que como yo hago todo mal, claro, es que yo no sé qué cuántas. Entonces hay que empezar a aumentar esa autoestima y empezar a conocernos y a tener conciencia de nosotros mismos, ¿sí? De nuestras reacciones, de nuestros comportamientos. Y la conciencia moral, pues es la que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Bien? ¿Listo? Regálame la siguiente, por favor. Aquí tenemos deformaciones de la conciencia. Tenemos la deformación de las máscaras, la indelicada, la deformada, la adormecida y la doméstica. Bueno, estas son digamos, situaciones que nosotros ponemos ante nuestra conciencia para no afrontar realmente nuestros actos, ¿sí? Para que no nos castiguen, digámoslo así. Entonces, la conciencia, la deformidad de las máscaras quiere decir que hay personas, o a veces nosotros mismos, vivimos en una realidad y aparentamos otra diferente ante la sociedad. Entonces es cuando decimos que estas personas usan máscaras, que tienen doble personalidad, ¿sí? Que son personas que ocultan su verdadera identidad, su verdadera realidad, por aparentar otras cosas. A ver, un ejemplo de ello. Las personas que son, digamos, que no tienen recursos económicos
que no, digamos que no viven bien, que viven en una casita de Paroi y tienen apenas unos zapatos cosidos y una que otra pintica y les toca, y mejor dicho, dejan de comer por irse al mejor restaurante, por ostentar que tienen carros lujosos, entonces viven engañados de su realidad. Entonces usan máscaras para salir de su realidad. Por ejemplo, a mí me gustaría que Juan me diera otro ejemplo de este tipo de personas que tienen la conciencia deformada y utilizan máscaras para aparentar lo que no son. Juan. Juan. Chicos, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora, yo la Sí, estoy profe. escuchando. Ah, ya. Es que sí, Juan. Yo dije, ¿será que es que no hay ningún Juan? Sí, Juan Terán. Juan Terán, dame un ejemplo de la conciencia deformada de máscaras. ¿Será que Juan está por ahí desayunando? ¿Qué pasaría con Juan? No sé, Cat- profe, pero Catalina dijo que no tiene internet. no tiene internet, se le fue el internet. Bueno, listo, no hay problema. Listo, Cata, no hay lío. Juan, ¿qué será? Bueno, entonces hablemos con Jonathan, con John. ¿Cómo? Señora. Bueno, John, dame un ejemplo de deformidad de la conciencia de máscaras. Una persona que de pronto tú conozcas y que quieras compartir sin darnos el nombre, simplemente compartir por qué crees tú que esta persona tiene la conciencia deformada y que utiliza máscaras. De acuerdo a la explicación que yo les acabo de dar. Pues hay personas que, por una parte, como usted dijo, que eh, no ganan lo suficiente para vivir bien y aparentan lo que no es. Es igualmente también se puede ver en sentimientos que usted ve que la persona siempre tiene problemas, usted X o Y persona, un vecino o algo, siempre discute, mantienen peleando, pero al frente de las otras personas mantienen siempre con alegría, o sea, no reflejan los problemas que tienen en las casas o algo así. Bueno, y un ejemplo claro de este tipo de personas. ¿Hay alguna persona llegada a ti o alguna persona que tú conozcas, que sepas la realidad de esta persona y que tú veas que es así, que tiene esa deformidad de la conciencia, que no es consciente de su propia realidad? Yo No, sí vea que conozco a no. alguien. Jonathan conoce a alguien. ¿Quién, Jonathan? Era un amigo mío que pues él tenía múltiples personalidades. Ajá. Pero tenía desorden de personalidad y Bueno, él está internado perdón, hago una aclaración acá, Jonathan, para que no nos confundamos. Hay personas que psiquiátricamente sufren de esos desórdenes y son las que llamamos nosotros bipolares, ¿sí? Las personas que tienen doble sentido de personalidad son personas enfermas psiquiátricamente y estas personas pues o no son conscientes de sus realidades, ¿sí? Porque un momento están bien y de otro momento están mal, están idas, están alejadas de su propia realidad, pero inconscientemente. Entonces aquí no podríamos decir que son personas que utilizan máscaras. Cuando hablamos de personas que están deformando su personalidad, que están deformando su conciencia con utilizar las máscaras, quiere decir que son conscientes de lo que están haciendo, ¿sí? Que yo soy pobre, que no tengo plata, pero voy a nivel social y digo, no, sí, es que yo ayer me compré un BMW y entonces yo trabajo en una financiera y no, mentira, la profesora vive por allá
en un barriecito ahí cerca de la orilla del río, Guatiquía, y eso anda ahí con unos tenis rotos, ¿me entiendes? Pero entonces yo soy consciente de que no tengo plata, pero voy ante la sociedad y expreso otras cosas diferentes, que es diferente a decir que la profe tiene cambios de personalidad, pero no es consciente de lo que le pasa, ¿ya? Ah, sí, es así, sí, conozco varios. Ah, bueno, entonces relátanos un ejemplo. Por ejemplo, yo tenía un amigo que ese era en su vida en la que él contaba, él era, no joda, era el más, el que todo lo tenía, todo lo hacía y si no lo tenía, lo inventaba. Ajá, sí, exactamente. Eso es un ejemplo claro y en la vida real, en nuestra cotidianidad, hay muchas personas que tienden a deformar esa conciencia y utilizan máscaras. Las máscaras de la conciencia se llama ese tipo de deformidad, las máscaras de la conciencia, ¿sí? Es cuando ya uno se tira la toalla en la lucha por vivir en la verdad, ¿sí? Y empieza a aparentar otras cosas a nivel social. Hay una fachada social diferente a su vida real. ¿Listo? ¿Estamos ahí más conectados? Bueno, ahora hablemos de la... Dime, Ruth. Pues nosotros, como les escribí en el chat, para mí el que pone más máscaras en este país es Duque detrás de Uribe. Bien, bueno. Perfecta máscara. Sí, señor. Perfecto. O sea, es un perfecto ejemplo de máscara. De máscara, exactamente. Y a nivel político es así. Muchos son, digamos, que aparentan una cosa cuando están viviendo otra realidad. Bien, vamos entonces con la máscara, con la deformidad de conciencia adormecida. Entonces, esto dice, se produce cuando la conciencia ya no responde a estímulos y no emite juicios acerca de la maldad o de la bondad de los propios actos. Entonces, aquí un caso, un ejemplo muy específico es, digamos, que de las personas que matan gente. ¿Sí? A ellos ya no les importa, ellos ya no tienen esa conciencia de saber que están acabando con la vida de otra persona. Simplemente es su trabajo y ellos ya no sienten nada, ya ni les duele. Antes dicen, ay, Padre nuestro, en el nombre del Padre, le gustan también que él tenga puntería para pegarle a Jaimán. ¿Sí? Entonces, ahí estamos diciendo que hay una deformidad de la conciencia y hablamos de ese estímulo que ya no lo sienten, ya no sienten ni que es bueno ni que es malo, simplemente lo hacen y ya no les da ni cargo, ya no les da nada. Eso que uno dice que cargo de conciencia, ellos ya no tienen nada, ya es normal, ese es su trabajo. Lo mismo el ladrón, el delincuente, lo mismo, tienen conciencia adormecida. Se adapta todo, bueno, eso es más que todo lo que se quiere decir. Los que viven así excusan fácilmente en su conducta con frases como hay que tomar las cosas con calma, también. Que hay personas que tienen ese tipo y esas son las excusas que ellos dan. Ah, no, pues es que como a mí me pagaron, ¿sí? No hay que ser exagerados, esa manera, ese tipo que yo maté es que el tipo se lo ganó porque es que era malo, ¿sí? O sea, sacan excusas que no les duele, que no tienen nada que ver y todo lo toman así como con tranquilidad. ¿Listo? Bueno, vamos con la deformidad de la conciencia indelicada. La conciencia indelicada. Aquí. Esta es la conciencia que admite pequeñas transgresiones al deber cotidiano por falta de esfuerzo. No cumplen, por falta de esfuerzo, no cumplen con sus deberes a medias. Es decir, son este tipo de personas que hacen las cosas a medias. Ay, toca hacerlo porque toca hacerlo, ¿sí? Ya no me esfuerzo por presentar un buen trabajo, y simplemente es que yo me quiero graduar rápido, entonces presento esa vaina así y ya. Como la profesora mira y que yo ya lo puse, entonces me pone 4, 5 o 5. No,
Entonces, ese es el tipo de conciencia indelicada, que no tienen conciencia de decir, bueno, voy a hacer, o tienen la conciencia de decir, "Ah, es que yo no quiero seguir más con esta vaina y simplemente como por cumplir, lo voy a hacer". ¿Mm? Ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? Otro ejemplo del que yo ya di. Son personas negligentes, que no hacen bien su trabajo. ¿No hay un ejemplo por Una parte de persona que ustedes? hace las cosas a medias, que solo Sí. lo hacen por Profe, hacer. profe, Bueno, ese- un ejemplo el de la ejemplo de vida una persona cotidiana. así, ¿Señor? el ejemplo de quién es así, Sí. pues ya lo había dicho una de las estudiantes, Duque. Bueno, digamos que Duque trata de cumplir con lo que más puede, pero está siendo manipulado. Bueno, hablemos de la conciencia doméstica. ¿Cuál será la conciencia doméstica? Este cosito siempre se me baja por allá para donde no es. La conciencia doméstica es la conciencia recortada a una medida cómoda. Suaviza todo, sabe controlar justificaciones para todas sus faltas. Estoy muy cansado, todos lo hacen, es de sentido común. Entonces, las personas que tienden a deformar su conciencia de forma domesticada es que para todo le tienen una solución, para todo hay una excusa y siempre tienden a poner excusas. Ejemplo, hablemos del que no está, Catalina. Es un ejemplo, ¿no? No vayan a creer que es que estoy hablando mal de Catalina. Es un ejemplo. Catalina, ¿qué pasó con tu trabajo? Ah, no, profe. Es que como ayer Jonathan no lo presentó, pues entonces yo tampoco lo quise presentar hoy. ¿Sí? ¿Y yo por qué? Es un ejemplo. Entonces, es ese tipo de personas que a todo le tienen una excusa, a todo, y justifican su excusa. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, son conscientes de que están haciendo la justificación de las cosas que no están haciendo, ¿sí? O simplemente de lo que no quieren hacer y justifican. Ah, pero si todo el mundo lo hace, por ejemplo, en las marchas, ¿sí? Ahí está claro, no todas las personas que salen a marchar son vándalas, ¿sí? Tienen esa conciencia de vandalismo. Simplemente salen a marchar porque realmente quieren apoyar la causa, ¿sí? Pero hay otras personas que salen a marchar y no les interesa y terminan rompiendo vidrio, bueno, o se dejan influenciar y terminan rompiendo vidrios. Oiga, ¿usted por qué rompe ese vidrio? Ah, pues porque todo el mundo está rompiendo los vidrios, entonces yo por qué no lo puedo hacer. ¿Mm? Entonces son conscientes de los actos que están cometiendo, pero lo justifican. ¿Bien? Que ni Bueno, siquiera saben por qué están protestando, por qué están es yendo a la marcha, ni siquiera saben, es por aguantar ante la sociedad algo que no realmente no saben. Es que hay muchas personas que les falta educación para saber realmente qué es lo que está pasando. ujú, exactamente. Bueno, ¿cuál tipo de conciencia no es deformidad? Conciencia deformada es la misma conciencia falsa. Definitivamente, eh, ahí cabe todo el tema de los políticos, ¿sí? Cuando hablamos de la conciencia falsa, es decir, la conciencia que emite juicios falsos, es decir, juicios que no concuerdan con la norma objetiva de la ley, ¿sí? Entonces, esta está aplicada más que todo a la parte política, ¿m? Que definitivamente ellos prometen, llegan al poder y se les olvidó las promesas que hicieron en cuanto a los objetivos que ellos tenían muy claros en su campaña. Entonces llegan al poder y ya se les olvidó. Yo dije eso, no, yo jamás dije eso y terminan haciendo otras cosas. ¿Listo? Bueno. Aquí vamos con la siguiente diapositiva. Déjame ver qué sigue. Aquí tenemos una actividad número 2, que es en clase.
Regálamelas, exactamente, aquí está. Entonces, a partir de la situación concreta de casos de la vida real, explica dos de las deformaciones de la conciencia. Entonces, por ejemplo, vamos a explicar dos casos con situaciones reales del tipo de tipo de formaciones de la conciencia. Entonces, ejemplo, tomamos el caso de las máscaras. Entonces, de acuerdo a la cotidianidad de ustedes, ¿sí? Van a expresar, van a contar un caso de alguien que ustedes conozcan o que sea de la vida real que tenga este tipo de deformidad de la conciencia. Entonces,